Otra vez nuevamente a todos. Em, el día de hoy vamos a platicar poquito de lo mucho que hacemos en un proyecto que venimos desarrollando desde hace prácticamente ya 5 años, que se ha ligado en diferentes actividades con el equipo de la doctora Rita y que a términos generales pues trata de este tema de alternativas agroecológicas, sobre todo para la sustitución gradual de herbicidas a base de glifosato. Trabajamos básicamente en frutales y cultivos básicos, lo pusimos así. Sin embargo, adelante vamos a ver prácticamente en lo que trabajamos. Eh, el equipo es amplio, escucharon la presentación. Yo me toca ahorita hablar, pero prácticamente es el conglomerado de actividades de todos los colaboradores, que son también de la Secretaría, de la misma universidad e incluso de otras instituciones de, de investigación y que nos apoyan en diferentes áreas. Y este trabajo pues sale o nace a raíz de la del decreto presidencial que hicieron la administración federal pasada, en el 2020, que es cuando salió el primer decreto, y en esa preocupación de dejar de utilizar el glifosato, un herbicida ampliamente utilizado a nivel mundial, por muchos factores. Uno que es muy efectivo para el control de las malezas o arbences, y aparte, pues es económicamente muy accesible para su utilización. Sin embargo, esto, como lo muestra en la gráfica, venía junto con pegado, por así llamarlo, porque es parte de lo que las grandes transnacionales o los consorcios de empresariales en la producción convencional llaman paquetes tecnológicos. Entonces, el glifosato que nace en los setentas, cuando empezaron a utilizarlo en la agricultura, pues sí se vendía, pero no tanto. Y entonces su boom vino cuando dijeron vamos a hacer los OGMs o los organismos genéticamente modificados. Y como se ve en la gráfica, si vemos a partir del año 2000, empieza un boom para su utilización. ¿Por qué? Porque empezaron a salir también las semillas o cultivos resistentes a herbicidas, sobre todo a este tipo de moléculas, el glifosato. Entonces, esa utilización o en exagerada, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Empezó a tener éxito porque ya no combates arbences, el cultivo está limpio, y etcétera, etcétera. Pero aunado a eso, pues todo trae unas consecuencias, ¿no? Una es contaminación, riesgos a la salud. Y eso hablando de cultivos. En otros lados, el glifosato no se utiliza para eso, se utiliza para limpiar calles, en jardinería, y pues eso está accesándose incluso ya a nivel doméstico. Entonces, a raíz de eso, pues empezaron a observar este tipo de problemas cuando en diferentes zonas a nivel mundial ya el glifosato estaba posicionado. Todo el mundo, hasta la fecha, en muchos lugares se sigue utilizando enormemente, pero empezaron a salir estos problemas donde hay las famosas supermalezas que se hacen resistentes y entonces el glifosato ya no les hace nada, y entonces hay que buscar otras alternativas y en otros casos a veces más agresivos, ¿no? Entonces para erradicar o combatir este tipo de situaciones en México, pues como les decía hace ratito, tomaron a nivel precautorio, este, con ese argumento precautorio, pues el decreto presidencial del 2020 y reafirmado en 2023 de la administración pasada para dejar de utilizar el glifosato en México. Entonces, nos dimos a la tarea, o nosotros formamos parte de una iniciativa por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, anteriormente el CONACYT, de buscar alternativas para combatir o para manejar las arbences sin el uso de glifosato. Pero no nada más es el glifosato, hay otros, incluso hay otros herbicidas mucho más dañinos tal vez o más contaminantes y que se siguen utilizando sin ningún problema.
pero nuestro enfoque era no utilizar glifosato. Y obviamente esas alternativas pues tendrían que ser diferentes a este tipo de alternativas, donde decían ya tenemos alternativas al glifosato y resulta que las alternativas pues era otra botella, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cómo manejar este tipo de situaciones a nivel de cultivos, pero no nada más cambiar botella por botella, sino buscar realmente alternativas que sean amigables y que no sean riesgosas a la salud, sobre todo quienes están en contacto directo. Para eso, como primera instancia, pues hicimos una revisión de literatura para ver en qué alternativas habían reportadas, cómo se podían trabajar, qué estaban haciendo en otras latitudes, qué experiencias tenían. Y en esa revisión, pues, hicimos agrupaciones de qué tipo de manejo o implementos o insumos estaban utilizando para manejar esas arbences, ¿no? Y las agrupamos, como las menciona en el cuadro, en algunos casos como barreras físicas, como los acolchados, ya sean acolchados sintéticos o acolchados naturales, otras como el uso de bioherbicidas, siguen siendo herbicidas, pero de origen biológico, el uso de altas densidades para tener más competencia por el cultivo y menos por las arbences, los cultivos de cobertura o cobertera, etcétera. El control mecánico, en otras latitudes están utilizando el uso de quemarla directamente la arbence, solarización, donde se expone las semillas a altas temperaturas para antes de la siembra y ya erradicamos o se reduce la presencia para darle oportunidad a los cultivos. Cuando hicimos el análisis, esta gráfica es una gráfica que nos dice de todas las técnicas que encontramos, que reportaron, nos dicen qué tan eficientes son. Eh, para explicarlo rápidamente, el punto, el punto cero, donde está la línea punteada, hacia la izquierda, entre más alejado esté, quiere decir que en este caso la técnica o el manejo es más eficiente. Entonces vemos que prácticamente todas están al lado izquierdo. Sin embargo, hay otras que tienen más eficacia que otros. Vemos el acolchado y la solarización, que son los que más eficacia han reportado. Sin embargo, pues eso implica también costos. Un acolchado implica una barrera física y los acolchados plásticos, pues implica también contaminantes porque hay que utilizar plásticos dentro de las parcelas. Entonces dijimos, esas técnicas no creo que sean las más viables, sobre todo para los sistemas de producción que tenemos en México. El uso de bioherbicida, que también fue algo que la Secretaría le dio mucho, o anteriormente el CONACYT, le dio impulso, estuvo desarrollando o han desarrollado hasta ahorita algunos que todavía creo que están en proceso de registro. Las altas densidades, pues es algo que normalmente se ha utilizado, ya ni siquiera para manejar arbences, sino más bien para incrementar productividad. En fin, entonces el uso de la flama, pues si bien es efectivo, pero en México no está tan utilizado, sobre todo porque se necesitan equipos especiales. Y obviamente implica uso de combustible, alguien que tenga cierta especialización en manejo de esas herramientas, porque si no, pues, también es un riesgo. En fin, ¿en dónde estuvimos trabajando? Y en algunos casos todavía seguimos trabajando. La Secretaría, o el CONACYT les denominó faros agroecológicos. Y estuvimos trabajando aquí en Estado de México, básicamente en lo que es el área de Texcoco, en Tetela del Volcán en Morelos, en Ciudad Fernández y Río Verde en San Luis Potosí. Y últimamente también nos abrieron la puerta para trabajar en Candelaria, Campeche. El objetivo de esto, como les digo, era evaluar las alternativas que nos dieran o que nos proporcionaran herramientas para manejar las arbences, tanto en cultivos básicos como
En frutales, ¿qué hicimos nosotros? Nos exploramos estos tres cultivos principalmente: maíz, aguacate y naranja. O sea, en el caso de cítricos. ¿Por qué? Porque pues también las estadísticas en el caso de glifosato nos dicen que son los cultivos donde más se utilizan. En maíz, obviamente, se utiliza antes de la siembra. Y en el caso de frutales, pues para limpiar calles, básicamente. Evaluamos alternativas. Nosotros nos orientamos en dos grandes rubros: el control mecánico y el uso de bioherbicidas en el caso de maíces. En el caso de maíz, pues hicimos igual todo el manejo que pudiera dar un productor, pero con el aliciente de no utilizar agroquímicos, tanto no solo para el manejo de las arbences, sino también en el manejo de la nutrición y del control de plagas y enfermedades. Se llevó a cabo el monitoreo, aplicación de compostas, obviamente el seguimiento del cultivo, las aplicaciones preventivas con organismos biológicos para erradicar o reducir la presencia de plagas. Y obviamente al final, pues tenemos el medir la productividad de esos cultivos, pues para saber, sobre todo, que realmente hubo una eficacia en el manejo y que la productividad no se vea disminuida, para ofrecerle también al productor esa alternativa sin que se vean afectadas su productividad o en algunos casos hasta incrementarla, ¿no? Evaluamos, como les decía, control mecánico, desde equipos montados al tractor, equipos manuales y otros mecánicos. En este caso es un motocultor que tiene varios implementos. ¿Y cuál era el objetivo? Pues ofrecer también la alternativa para pequeñas y medianas superficies, ¿no? Hay productores que tienen una media hectárea y dicen, pues no puedo comprarme un tractor de medio millón o incluso hasta de más grandes, ¿no? No es rentable. Las herramientas manuales pueden ser una alternativa, pero pues también si la superficie es mayor, pues no es tan viable tampoco, sobre todo por la problemática que hay actualmente en la escasez de mano de obra ya en el campo. Y al final, pues la toma de datos, como les decía, monitoreamos cómo nos daban los rendimientos. En un primera instancia lo hicimos con maíces amarillos y ahí podemos ver la apariencia de nuestros maíces y obviamente también cómo lo llevamos el proceso. Después también lo hicimos con maíces blancos. A nivel de parcela también tenemos que hacer ese monitoreo, ese seguimiento para ver que no solo que tengan rendimiento, sino que también estén sanos, ¿no? Entonces, porque no nada más es decir rindió, hay que dar también un producto de ciertas características, pues tanto para consumo y obviamente pues como parte de la agricultura, pues también tiene que tener ingresos el productor. ¿Qué hemos encontrado en el caso de maíz en cuanto a lo básico, son los rendimientos? Durante las evaluaciones que hemos llegado a obtener, encontramos que el manejo mecánico es una alternativa. O sea, podemos manejar las arbences con control mecánico sin necesidad de utilizar agroquímicos o herbicidas, y podemos ver eficacias si las podemos. No tengo el puntero, pero a ver, espérame. Este es puntero. Este es puntero, sí. Ah, sí, acá está. Ajá, no sé si se alcanza a ver. Eh, por ejemplo, en la eficacia del testigo, que este testigo lo denominamos con control manual, porque prácticamente lo estuvimos limpiando con asadón o con la mano para que no haya presencia de arbences. en ju- eh, Hasta el momento que también aplicamos los tratamientos mecánicos, hasta de 80% de control. Era el que más o el mejor, porque prácticamente no había arbences durante la etapa de los primeros 40-45 días de crecimiento del maíz. Y cuando vemos los otros, en el caso del aporcador, tenemos 73% de eficacia.
El aporcador es el que está acá, este que ven, es un implemento montado al motocultor y, y los rendimientos no fueron malos, o sea, estamos hablando de 6 toneladas y 7 toneladas, cuando el promedio, al menos aquí en la región, son 3 toneladas. Ya hay quienes obtienen más, pero estamos hablando de manejos convencionales. Eh, entonces, encontramos buenos rendimientos en el caso de maíz. Creemos que controlando las arbences en las etapas críticas, que es cuando lo ocupa el maíz, con control mecánico nos funcionaba bien. Pero quisimos ir más allá también. Dijimos, bueno, vamos a explorar los bioherbicidas. Y el año pasado, bueno, desde un año anterior hicimos una evaluación, nos dio nuestra primera orientación hacia dónde lo podíamos dirigir y el año pasado ya hicimos el ensayo para evaluar bioherbicidas en contra de productos eh, sintéticos y obviamente acompañado de control mecánico. Ahí en la imagen es uno de los compañeros que estaba haciendo el trabajo. Se trazaron las parcelas. Si se alcanza a ver en la imagen, es cómo se ve la aplicación del herbicida. Si se alcanza a ver, está quemada. Pero en el caso del herbicida que estamos utilizando hay que tener cuidado porque como no tiene selectividad, pues no podemos aplicar directamente al cultivo, sino también se lo lleva, ¿no? Eh, en lo que les decía, en una primera instancia hicimos esta primera evaluación con estos productos. Son dos bioherbicidas y dos herbicidas sintéticos. Y en eficacia, encontramos eficacias bajas, abajo del 50% en, en, en todos, pero los que mejor se comportaron, pues fue en este caso el Herbitec, que es este producto, es un bioherbicida, y el Sansón OD, ay, se me fue ahorita, no recuerdo la ingrediente activo, pero, o sea, vemos eficacias similares. Comparando un producto sintético contra un bioherbicida, pues el bioherbicida puede ser una alternativa para dejar de utilizar este tipo de productos. Otras actividades que estamos haciendo o que hemos llevado a cabo a título personal, pues es conservar recursos genéticos del maíz de la región. Eh, Hemos tenido colaboración de algunos productores que nos proporcionan algunas semillas y ya a nosotros nos toca seleccionarlas y reproducirlas. ¿Cuál es el objetivo? Pues rescatar también este tipo de materiales, porque no nada más es erradicar el uso de agroquímicos, sino también que los cultivos a los que van a estar aplicados sean competitivos para competir, básicamente, valga la redundancia, con las arbences. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Pues con estas técnicas de reproducción controlada por iniciaciones manuales. Ya en su momento podemos hablar de esto. Esto nada más es ilustrativo. Como les decía, conservar recursos genéticos en el caso de maíz. Y otra de las áreas, pues es lo que les comentaba en un inicio, los frutales. A grandes rasgos, esta área lo trabaja el doctor Tomás, que por razones personales ahorita no está con nosotros, pero pues siempre hemos acompañado como equipo y lo que estamos trabajando, lo que se está trabajando ahí es evaluar coberturas vegetales o coberturas verdes en aguacate y en naranja. Y esas coberturas van desde coberturas vivas hasta uso de residuos. En la imagen podemos ver el uso, aquí están la vicia o Evo, vicia sativa, cómo se desarrolla y cómo empieza a crecer y cómo eso nos ayuda aunado a competir o a reducir la presencia de arbences, no erradicarlas, sino más bien reducir su población que pudiera tener perjuicio para el desarrollo del cultivo. Pero aparte, estos cultivos también contribuyen a la mejora del suelo y la salud del suelo, que eso es también otra de las cosas que tenemos que ver. Con el uso de glifosato, pues se ha observado
esa problemática, ¿no? La erradicación también de la microbiología del suelo. Aquí también no alcanzo a ver qué es lo que se evaluó acá, pero, no, ya, este es el uso de bioherbicidas. O sea, el detalle es que al usar herbicidas volvemos a lo mismo, erradicamos también por completo la cobertura del suelo, lo dejamos desnudo, que no es lo ideal. Eh, Acá es una alternativa que empezamos a introducir, que es el frijol ayocote. No sé si todos lo conozcan. Es un frijol de grano grandote, que también comestible. La ventaja que tiene que es rastrero o trepador, en este caso lo estamos viendo como rastrero, para cubrir el suelo y, y obviamente también la contribución que hace a la fijación del nitrógeno, ¿no? El uso de coberturas muertas, como el uso de rastrojos, por ahí también el uso de cucurbitáceas, en este caso calabazas. Y eso es lo que hemos hecho en años anteriores. En este año, estas son imágenes de prácticamente la semana pasada. eh, y bueno, la semana pasada las de la derecha y las anteriores hace 10 días más o menos. Vean, aquí nosotros establecimos el frijol ayocote, pero antes de establecerlo, hicimos una aplicación del bioherbicida. ¿Esto con qué finalidad? De darle la oportunidad al ayocote de establecerse sin que compita con las arbences en una primera instancia. Ahí se alcanza a ver cómo ya están la quemadura del bioherbicida, ya la plántula del ayocote está desarrollándose, y estas imágenes vean cómo ya empieza a cubrir las calles del cultivo. Esperamos, la verdad, buenos resultados acá, como una buena alternativa, sobre todo por la facilidad que tiene este tipo de cultivos de establecerse. El Evo o la vicia, vean cómo se estableció hace 15 días y cómo va actualmente en las calles del cultivo de aguacate. Es un trabajo que se está haciendo aquí en Tetela del Volcán, en Morelos. También estamos explorando el uso de cucurbitáceas. Esta alternativa le llamó mucho la atención también al productor colaborador, porque aunado a que erradica esta parte de las arbences y que no se deja el suelo desnudo, ellos también lo ven como una oportunidad de cultivo alternativo, porque ellos utilizan este es chilacayota, lo utilizan como verdura y que también tiene un mercado. Entonces, para ellos también es atractivo este tipo de alternativas. Junto a eso, pues no nada más es sembrar, medir y eso, también llevamos monitoreos. Contamos con este tipo de equipos y a través de softwares nos permiten monitorear cómo se desarrollan, cómo la cobertura va expandiéndose, si está cubriendo, si no está cubriendo, y obviamente también la sanidad del cultivo en términos de nutrición, en términos de daños por plagas o enfermedades. Y como vemos en las imágenes, nos permite monitorear a veces lo que no podemos ver a nivel de suelo, lo podemos ver ya en una imagen aérea. Eh, p- Fíjense, por ejemplo, la imagen del maíz. Esta es muy interesante. eh, y llamó la atención porque eso lo establecimos en Río Verde, allá en San Luis Potosí, una zona donde producen maíz básicamente para elote, no para grano. Entonces ellos están arraigados a un híbrido comercial, y ahí lo que hicimos, nosotros establecimos tres materiales nativos o criollos, como comúnmente se le puede denominar, y al lado de estas parcelas habían maíces híbridos. Y el común era de que, ¿por qué se atreven a sembrar maíces nativos si aquí no siembran maíces nativos? O sea, tienen ese arraigo, pero estamos hablando de una zona donde tiene un alto tasa de utilización de agroquímicos a nivel nacional. Es una de las zonas donde más agroquímicos se utilizan. Entonces fue un reto muy, muy fuerte. Afortunadamente nos fue bien, tanto que hasta nos robaron los elotes. Este,
Y ahí también hicimos este tipo de monitoreos. ¿Qué encontramos? Y si hay publicaciones de colaboradores donde dicen hay mucha contaminación del suelo por residuos de pesticidas dentro de las parcelas. Entonces ahí también hay que buscar este tipo de alternativas. Aquí básicamente el control de las arbences fue con bioherbicidas. En fin. em, Como vemos en las imágenes, pues ahí está el monitoreo que nos permite lo que ya les comentaba, dar seguimiento a los cultivos no solo a nivel de parcela, sino a nivel de aéreo. Ahí nos permite también la identificación, qué tipo de plantas puede haber, cómo se van desarrollando. Eh, y bueno, no nada más es hacer el trabajo en campo también hay que transmitir. Entonces también hemos hecho trabajos de capacitación aquí en la región y en otras regiones del país donde estamos trabajando, ya sea para selección de maíces, en el caso de maíz, en el uso, elaboración de bioinsumos, así también para la aplicación de esos bioinsumos. Y obviamente, cómo también ellos pueden, o en el caso de los productores, cómo ellos pueden hacer sus propios insumos para dejar de depender a veces de productos externos, ¿no? Aquí más imágenes, no solo con productores, también en algunas instituciones educativas. Ahí estuvimos en Río Verde, tanto con productores como estudiantes de un tecnológico. Aquí mismo en Texcoco hacemos o participamos en recorridos de campo. En la primera instancia lo hicimos que en nuestras parcelas, ahorita ya también lo hacemos dentro del campo experimental. En Candelaria, Campeche, colaboramos con un ingeniero que tiene una granja agroecológica, tiene una diversidad de cultivos enorme y ahí son otras condiciones que también hay que explorarlas y nosotros tenemos que explorar y seguimos trabajando con él. Eh, Recorridos de campo, esto fue la del año pasado en Río Verde, en el caso de naranja, y en maíces fue aquí en el campo experimental. Eh, Mostramos pues, prácticamente los resultados, los avances. Este año tenemos esa misma parcela y ya se ve el cambio, la verdad, en el suelo. Sobre todo nosotros dejamos los residuos de cosecha y obviamente ahorita, si tienen, los que tengan la oportunidad de acompañarnos allá al campo experimental, van a ver la diferencia que hay entre un cultivo convencional y lo como nosotros lo estamos manejando. Y bueno, para terminar, pues seguimos trabajando con coberturas, que es lo que ahorita nos, nos compete, sobre todo por el proyecto que traemos dentro de la institución. Y también ya está una parcela demostrativa que apenas está estableciéndose el cultivo. Esperamos que ya para el recorrido de campo o antes ya se pueda observar mejor si cuando tenga la oportunidad de visitarnos. Y bueno, como conclusiones ya creo que ya lo había comentado, pues sí hay alternativas, sí podemos hacer el manejo de las arbences sin el uso de herbicidas sintéticos. Sin embargo, pues no nada más es una actividad, sino yo creo que es un manejo integrado donde tenemos que hacer diversas actividades para poder lograr un manejo propio y no nada más en un ciclo, sino en muchos o a través del tiempo, ¿no? Para poder establecer un buen manejo sin afectar el ambiente, sin afectar la salud, sobre todo de quienes están inmiscuidos todos los días en las parcelas, en este caso a veces los jornaleros o los mismos productores y obviamente pues el producto final no venga contaminado, ¿no? Las coberturas, pues está en otras latitudes ya muy explorada y son buenas alternativas porque aunado a que no, no implica uso de productos sintéticos, pues también contribuyen a la salud del suelo, a la fijación de nutrientes, em, erradican la erosión, etcétera. Tiene muchas virtudes el uso de coberturas. Obviamente también el rastrojo mismo lo podemos dejar, se incorporan, se mejora
microbiología del suelo, etcétera. Aparte son recursos locales. Eh, ya aquí ya no quiero entretenerme mucho, pero sí nos encontramos con algunos retos durante este tipo de proyectos y tienen que ver a veces lo que les decía, el tiempo para adoptar las alternativas. Estamos ávidos, o la gran mayoría está ávida de darme un resultado para ya. No están a veces dispuestos a esperar o darle el tiempo necesario. La continuidad al trabajo, si a veces se rompen estas, estas investigaciones o estas alternativas, a veces por cuestiones administrativas. eh, a veces también la cuestión administrativa no está en el tiempo cuando se tiene que hacer con la parte técnica o biológica, y ese tipo de cosas son las que nos hemos encontrado, pero aún así, pues yo creo que todos seguimos trabajando y adaptándonos a esto, ¿no? Hay mucho de este proyecto, la verdad, el tiempo es muy corto y el proyecto es muy amplio. Perdón si me fui muy rápido, pero creo que tenía que adaptar los tiempos. Y vean, ese es nuestro equipo de trabajo. Algunos ahorita no están, andan de viajes de estudios, otros andan haciendo otras actividades. Ahorita nada más es que sí está la doctora Rita, su servidor, y el ingeniero Enrique. Y ahí pues están otros colaboradores que también hacen otras actividades, pero ahí están nuestras redes sociales. Acá por iniciativa de la doctora Rita dijo, vamos a denominarnos Azore. Y ya ahí tenemos nuestra página. Afortunadamente ya hay seguidores, y ahí siempre estamos publicando nuestras actividades y resultados de avances de investigación. Pues muchas gracias. No sé si haya comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctor Benjamín. Le agradecemos muchísimo la valiosa información que amablemente nos comparten. Y sí, vamos a pasar a la siguiente fase de la presentación, que corresponde a la sesión de preguntas entre nuestros asistentes. Entonces, por ahí no sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor y su equipo de trabajo, por supuesto. Si me hacen favor de apoyarme ahí poniendo una manita virtual, lo agradecería mucho. Por ahí veo una manita levantada ahí del Centro de Agroforestería. Adelante, por favor, Antonio. Hola, ahora soy yo. Adelante, adelante, doctora Ale. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Benjamín, por esta conferencia. Fue bastante interesante y creo que es algo muy importante en lo que trabajar. Una parte del manejo agronómico crucial, ¿no? Para la productividad y todo, ¿no? También considerando la sostenibilidad del sistema y la salud del suelo. En ese sentido, ¿cuáles han sido sus resultados con los cultivos de cobertura aquí en Valles Altos, aquí en Texcoco, con los experimentos que tienen? ¿Qué cultivos de cobertura han usado y cómo han visto el efecto? Entendí que sí están usando cultivos de cobertura aquí o estoy equivocada. Esa sería la primera. Ok, sí, sí, entiendo la pregunta. Sin embargo, aquí en Valles Altos, no, apenas este año lo empezamos a trabajar, porque el cultivo de cobertura se ha trabajado más en frutales ahorita, en el equipo de trabajo, y fue en naranja y aguacate. O sea, allá en Río Verde, en el caso de naranja, y aguacate en Tetela. Aquí en Valles Altos, apenas este año estamos empezando a implementarlos, ¿no? O sea, ahorita están los cultivos apenas, prácticamente en plántula. Apenas los fui a ver en la mañana. Pero al menos lo que no, los resultados que se ha reportado en el caso de frutales es que si hay un incremento en la microbiología, hay un mayor contenido nutrimental en el suelo.
En el caso de aguacate es donde han encontrado esos resultados. Esos resultados los tiene más frescos o más presentes el doctor Tomás, que como les comentaba ahorita no está con nosotros por cuestiones personales, pero esperamos con esa experiencia que ya se tiene en esos cultivos, que aquí también en el caso de cultivos básicos, en el caso de maíz, podamos implementar cosas similares que nos permitan mejorar obviamente la microbiología y la fertilidad del suelo. Lo único que podemos así a grosso modo ahorita es mencionar lo que les decía al final. Nosotros dejamos los residuos de cosecha del año pasado y en este año establecimos ya el maíz y sí se ve la diferencia con respecto a las parcelas vecinas, pero todavía no tenemos datos concretos porque todavía estamos empezando aquí. Ah, ok. ¿Y qué cultivo de cobertura están estableciendo aquí? Aquí estamos básicamente, con vicia, o sea, porque es uno de los que se ha reportado y obviamente hay otras zonas donde ya hay mucha experiencia en eso y siempre cuidando primero que nada también que no sean especies que puedan llegar a ser problemáticas a la larga, ¿no? Porque a veces por solucionar un problema podemos crear otro, ¿no? Con las famosas especies invasivas. Entonces siempre tener ese cuidado. Entonces con vicia, obviamente la que siempre se ha utilizado a veces sí, sin evaluar en ese sentido, pues son las cucurbitáceas, tenemos calabazas y avena, básicamente. Excelente, muchas gracias. Y otra pregunta más en lo que alguien más se anima. ¿En qué consiste un poquito más, si nos pudieras platicar, el análisis que hacen con las imágenes del dron? O sea, son multiespectrales, ¿no? Así es. Y cómo las analizan, qué información obtienen, así como, por ejemplo, alcanzan a saber cuánto es cobertura de cultivo, cuánto es cobertura de arbences y si incluso alcanzan a detectar, porque como que escuché eso, que las especies de arbences. Esa es mi duda, que cómo trabajan eso. Ah, ok. Bueno, la verdad, el equipo es muy completo. O sea, sí, las cámaras multiespectrales nos permiten obtener información que al procesarla nos permite obviamente obtener ciertas características de muchas cosas, ¿no? Eh, honestamente no soy el encargado de esa área, pero lo que se ha hecho es llegar al punto de poder evaluar qué especies de arbences hay. De hecho, estamos en pláticas con un colega para llegar a ese punto de poder definir qué especie de arbense es, para en ese entorno también saber cuánta población de determinada especie hay, qué proporción de esa especie hay dentro de un área determinada. Obviamente nos permitiría también saber la diversidad de especies que hay. También la cobertura, obviamente, es una de las básicas porque nos permite cuánto suelo está cubierto y cuánto suelo está sin cobertura. Nos permite también determinar temperaturas del suelo. eh, lo que hicieron otros colegas, pero no nada más con multiespectrales, tuvieron que usar otras herramientas, pero también les permitió determinar la presencia de moléculas de agroquímicos a nivel de suelo y planta. Pero les digo, ya no nada más es la parte multiespectral, sino que también se utilizaron otras herramientas. En el caso de la multiespectral, pues como les decía, nos permite ver también la sanidad del cultivo con los diferentes índices. El más común es el NDVI, pero hay otros que lo que hace es determinar para ver si la planta está deficiente en nutrientes o si tiene algún daño a nivel por alguna plaga, si tiene algún estrés hídrico.
En fin, hay muchas cosas que nos permite hacer este tipo o nos permite hacer el equipo. Obviamente ya hay que procesar la información y como les comento, o sea, no es mi área, yo me tocó hablar así que a grosso modo del proyecto, pero ahorita de hecho pues, nos vamos a enfocar en eso, ¿no? De ver la parte de cobertura y cómo poder aprovechar toda esa información que nos genera este tipo de equipos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy interesante y a ver si también luego nos platican a más profundidad de esto la persona que está encargada del proyecto en en esta parte. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, doctora Ale. No sé si alguien más se anime a hacer alguna pregunta por ahí en el chat, pues el compañero José Eusebio Martínez Cifuentes pregunta solamente algún número de contacto, doctor. Veo que ahí en la lámina final está su correo electrónico, pero no sé si podría apoyarnos ahí con su número para el compañero. Muchas gracias. No sé Ah, si ok. alguien más tuviese alguna otra pregunta. Si no la hacen de manera eh, este, verbal, lo podrían hacer por medio del chat. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor? Parece ser que ya no hay preguntas, doctor. Pues nada más agradecerles muchísimo al equipo que conforman un excelente trabajo y sin duda alguna una contribución muy grande para nuestro segundo simposio de agricultura y conservación. En este caso, el seminario institucional permanente dedicado al doctor Axayaca Cuevas Sánchez. Doctora Alejandra, por ahí me parece que iban a ¿sí me escucha? Doctora Ale. Sí, aquí estoy. Adelante, le cedo el micrófono, por favor. Sí, aquí queremos, aquí también, sí, no sé si se ve la imagen que estoy compartiendo de pantalla. Sí, doctora, sí, sí se puede observar. Adelante, por favor. Ah, bueno, estamos aquí entregando este reconocimiento. Tenemos tres, pero vamos a poner este como principal porque fue el doctor Benjamín el que está dando la conferencia, lo proyectamos, ¿no? Entonces, en este caso, la Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Fitotecnia, otorga el presente reconocimiento al doctor Benjamín Hernández Vázquez por impartir la conferencia Alternativas al uso de herbicidas químicos, manejo agroecológico de arbences, como parte del segundo simposio de Agricultura y Conservación y el seminario interinstitucional permanente, doctor Axayácatl Cuevas Sánchez, de primavera 2025, que se llevó a cabo en el Departamento de Fitotecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, 4 de julio de 2025, y firma el doctor Joel Pérez Nieto, director del Departamento de Fitotecnia. Pues muchísimas gracias por la preparación, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido pues muy gratificante escuchar el trabajo que están haciendo. Vale la pena y vale la pena conocerlo a más profundidad. También agradecemos a todos los que están conectados, agradecemos su participación, agradecemos que estén aquí. Y bueno, pues con esto damos por terminado estos dos eventos que estamos haciendo en esta ocasión y muchas gracias a todos. Pues yo también agradezco la invitación, que así poco a poco empezamos a trabajar, y algún día vamos a hacer un buen equipo, me imagino, ¿no? Y sobre todo que vamos a ser expertos en el manejo de coberturas, en el manejo sin glifosato. Y sobre todo lo que queremos es un buen rendimiento, sobre todo aquí en la zona. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, doctora. Muchísimas gracias por atender la invitación. Que tengan una excelente tarde y muy bonito fin de semana a todos. Una linda noche. Saludos a todos y a todas. Saludos, buena tarde. Adiós.
Adiós.